petróleo y salta todas las joyas y las piedras preciosas que tenía Dios enterradas y escondidas y que están siempre disponibles cuando tenemos realmente la pasión por la verdad. Debemos ser apasionados por la verdad. En estas 8 conferencias, esta es la 8ª, no nos hemos salido de los primeros 2 versículos. Imagínense nada más. Hasta este momento hemos estudiado el versículo 1 y el versículo 2. Y rápidamente, para todos ustedes que todavía no han tenido la oportunidad de escuchar estas conferencias, permítame hacer un breve resumen de 2 o 3 minutos. El versículo 1 del Génesis está relacionado con la física moderna, con la astrofísica y con la ley de la entropía, que es la primera y la segunda ley de lo que se llama la termodinámica. Cuando nosotros venimos al Génesis, encontramos una revelación impresionante acerca del origen del universo. ¿Por qué el ser humano no podría jamás descubrir el origen del universo si no nos hubiera sido revelado por el que creó el universo? Por la simple y sencilla razón que para que sea científico tiene que ser repetitivo. O sea, la ciencia o los científicos examinan el fenómeno y toman apuntes con todo lo que nuestros 5 sentidos pueden percibir. Lo que oímos, lo que vemos, lo que experimentamos. Y un científico tiene que demostrarlo después en un laboratorio, en tubos de ensayo, para que se acepte como algo que ya está comprobado por la ciencia o por el conocimiento de la observación. Pero la ciencia o los científicos jamás podrían descubrir cómo se originó el universo, porque nadie estuvo cuando el universo fue originado o cuando fue creado. Entonces los científicos, al poder comenzar a tratar de investigar algo que trasciende su capacidad de investigación científica, los científicos también inventan teorías. Entonces, ¿qué es lo que se nos ha enseñado y qué es lo que se sigue enseñando en las universidades? Pues que el universo comenzó con una gran explosión, lo que se conoce como el Big Bang, y que de esa explosión del desorden se formó el orden. Y que de una forma fortuita y accidental se formaron todas las galaxias y el orden y los circuitos y la atmósfera que cubre la Tierra y las condiciones en las que el ser humano vivimos nosotros, que no las tiene ningún planeta fuera de nosotros, en las galaxias que nos rodean, y que todo fue un accidente y algo que fue realmente no creado. Entonces, todo esto que los científicos se han imaginado que fue, han pasado aproximadamente 6,000 años de historia y no ha sido más que en los últimos 2 o 3 siglos, 18, 19 y 20, cuando las más grandes verdades científicas se comenzaron a descubrir y se comenzaron a confirmar por el libro que tengo en mis manos y que se llama la Biblia. Por ejemplo, un gran científico como Laplace fue cristiano. Un gran científico como Isaac Newton fue cristiano. Un físico, matemático, astrofísico, un genio de la física y las matemáticas como Blaise Pascal eran cristianos. Todos estos grandes hombres de ciencia de algunos siglos eran cristianos. Pero de repente entramos al siglo XX y comienza en el siglo XX, a principios de 1902, 1903, el primer carro de gasolina, donde brincamos del burro, después de casi 5,000 años de historia, brincamos del burro al motor de gasolina. Lo que no se descubrió en casi 5,500, casi 6,000 años, se comienza a descubrir hasta el siglo XX. Del motor de gasolina brincamos a la era nuclear, se bombardea el uranio 235,
se produce la bomba atómica, los hermanos Wright comienzan a volar, hacen la primera tentativa de volar, el doctor Alejandro Fleming, 1929, descubre la penicilina, comienzan a ser atacadas muchísimas enfermedades, 1954 se bota la primera plataforma espacial, 1969 llegamos a la luna, el 70 comienzan a inventarse los iPhones, esos que ya quitaron la relación familiar porque todos están a la hora de la comida y la cena y el desayuno con su aparatito ese cochino que por todas partes ya todo el mundo no puede vivir sin él. Llegamos a 1980-90, el internet, y llegamos al siglo XXI, donde la tecnología y los descubrimientos científicos y espaciales ensoberbecieron al ser humano. Y los científicos que comienzan a aparecer en el siglo XX, ¿quiénes son? Bueno, primero viene Sigmund Freud a finales del siglo XIX, tratando de hacer experimentos para poder entender por qué la naturaleza tan contradictoria del ser humano. ¿Qué es lo que la psicología quiere abarcar? El examen de la psique o de la conducta. ¿Por qué somos tan contradictorios? ¿Por qué somos tan autodestructivos? Después viene, ¿verdad? Carlos Marx, bueno, fue antes de Freud. Carlos Marx con Federico Engels hacen un libro. No, el problema de la sociedad son la lucha de clases. Y lo que queda en teoría, 1917, viene Lenin, la revolución bolchevique rusa, comienza por primera vez en la historia la ideología del comunismo. Llegamos ya a todos los demás científicos que se levantaron ateos, y nunca en la historia, jamás había habido tantos ateos como en el siglo pasado, como en el siglo XX. No, estamos en la luna y los cohetes y el internet, el ser humano va a alcanzar esto y por aquí, por allá, y comenzamos a ensoberbecernos y profesando ser sabios, dice Pablo en Romanos, se convirtieron en necios. ¿Por qué? Porque esas cosas que trascienden la investigación y el conocimiento humano, no es posible que lo descubramos con nuestros propios medios. Dios tuvo que bajar del cielo en la persona de su Hijo Jesucristo, y nos tuvo que hablar con el lenguaje que tú hablas y con el lenguaje que yo hablo, para mostrarnos Cristo con la naturaleza y los ejemplos de las semillas, de los árboles, de las frutas, de las aves, los secretos del universo espirituales con ejemplos terrenales, para que nuestro lenguaje, hasta los agricultores y las personas que ni a la primaria fueron, pudieran entender las cosas que pertenecen a Dios. Entonces es maravilloso que cuando venimos al libro del Génesis y penetramos en los secretos que la física, la astrofísica, la genética, la biología han descubierto, nos demos cuenta que solo Dios lo pudo haber inspirado. Cuando la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, fue el principio del tiempo, apúntalo, del espacio y de la materia, como lo vimos en la conferencia anterior. Ahí comenzó el tiempo, el espacio y la materia. Pero entre el versículo 1 y el versículo 2 algo sucedió. Porque en el versículo 1 la tierra, en el hebreo eretz, estaba seca. Y en el versículo 2 encontramos un desorden caótico en nuestro planeta. Desordenada, vacía, tinieblas y el abismo. Palabras que se usan en todo el Antiguo Testamento para el pecado y para la enemistad en contra de Dios. Veamos rápidamente lo que es las palabras tinieblas. Ya vimos que la palabra desordenada y vacía en el hebreo es la palabra tohu, T-O-H-U, así como suena tohu, se tradujo desordenado y significa en estado caótico, completamente fuera de lo normal. Y la palabra vacía es bohu, con B grande, O-H-U, que significa vano, inservible. Y Dios dice, Isaías 45, no creó la tierra en estas condiciones. Vamos a ir apoyando cada cosa que vamos enseñando y vamos a ver en Isaías capítulo
45, versículo 18, que así es como más adelante encontramos que la tierra no fue formada originalmente en el estado en que el versículo 2 la describe. Dice 45, 18, Isaías, porque así dijo Jehová Dios que creó. Ahí se usa la palabra bara, que significa crear de la nada, ex nihilo. O sea, las palabras que se usan en el Génesis son importantísimas para poder enseñar la creación de Dios. Porque la otra palabra es yatzar, con Y, que significa formar, y asa, dar forma o moldear. Entonces, cuando estudiamos el Génesis capítulo 1, en cada uno de los días de la creación se usan palabras diferentes para entender que, por ejemplo, parecía una contradicción. En el versículo 3 del Génesis aparece la luz, y Dios dijo que sea la luz, y hasta el día cuarto aparece el sol y la luna, y venían muchos ateos. No, aquí hay una contradicción. ¿Cómo puede haber luz cuando hasta el cuarto día aparece el sol y las estrellas? Cuando no se dan cuenta que la palabra que se usa en el hebreo en el versículo 7 y 8 del Génesis para el sol y la luna, no los creó Dios. El sol y la luna ya existían. Estaban en la creación anterior a nosotros, como lo vamos a ver, cuando los ángeles habitaron este planeta antes que nosotros. Vamos a ver que Lucifer fue creado en este planeta antes que nosotros. Y vino una rebelión satánica, de la cual vamos a hablar después, tal vez en la conferencia 9 o 10, que hizo que el mundo entrara en un estado de juicio, donde la tierra tuvo que ser cubierta de agua. En el versículo 2, ya la tierra no está seca, ya no es eretz en el hebreo, tierra seca, sino que es una tierra desordenada, con abismo, con tinieblas. Y la pregunta es, ¿qué le pasó entre el versículo 1 y el versículo 2 a la tierra? Y entre el versículo 1 y el versículo 2 hay millones de años de intermedio o de paréntesis. Y este fenómeno, que entre un versículo y otro haya 2000, 3000, 1.000.000 de años de diferencia, se repite continuamente en toda la Biblia. Eso lo explicamos ya anteriormente. Isaías 45, 18, porque así dijo Jehová que creó, vara de la nada los cielos. Él es Dios, el que formó ahí está la palabra yatzar, apúntalo. ¿Ven la importancia de la Biblia? O por lo menos en tu mano apúntatela si quieres ya. Ahí la palabra formar es yatzar. O sea, Dios crea la tierra, y de la materia que ya existía, como un escultor, como un alfarero, le comienza Dios a formar. Que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Ahí compuso es asa. En este versículo se usan las tres palabras hebreas que se usan en todo el capítulo 1 del Génesis. En este solo versículo de Isaías 45, 18. La creó de la nada, la formó y la comenzó a moldear. Asa. Y dice así, no la creó tohu. La palabra que se usó en el versículo 2, no la creó en vano, ni tampoco para que fuese desordenada, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Muy bien. Cuando todos ustedes estudien la teología, o a los estudiantes serios de la Biblia, van ustedes a descubrir que la Biblia contiene diferentes perspectivas, diferentes formas en las que muchos han interpretado un pasaje o un versículo. Por ejemplo, en el versículo 1 y 2 de la Biblia hay una corriente de teólogos que dicen que cuando dice la Biblia Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada, se refiere al principio de la creación del universo. Y eso no puede ser. No puede ser, en primer lugar, por las evidencias que estamos demostrando. ¿Cuál es? Que la tierra no fue creada desordenada y vacía. La tierra no fue creada en tinieblas.
porque Dios es luz. Y la pregunta sería, ¿las tinieblas de dónde salieron? O sea, si las tinieblas ya estaban antes que la tierra fuera formada, es porque antes de nosotros las tinieblas aparecieron en la rebelión de Lucifer. Y la Biblia nos muestra en Job 38, en Proverbios capítulo 8, en el Salmo 104, de que la tierra fue fundada antes que nosotros y que tenemos que poder estudiar la Biblia y compararla con otros pasajes para no solamente del Génesis poder sacar conclusiones erróneas. Y la otra pregunta a nuestros hermanos que creen que no hubo una diferencia entre el versículo 1 y el versículo 2 es la siguiente: si esto está describiendo el origen de la creación original, ¿cuándo fueron creados los ángeles? Y la Biblia es clarísima que los ángeles fueron creados antes que nosotros, y veamos esta evidencia en el libro de Job, capítulo 38. Dicen los versículos 4 al 7. Vean ustedes, santos de Dios, la importancia de poder unir todos los pasajes de la Biblia para no sacar y concluir de uno solo doctrinas que se convierten posteriormente en herejías. ¿Qué cosa es una herejía? Es una verdad llevada al extremo, o una verdad inflada desproporcionadamente por personas que no han tenido la paciencia de estudiar los demás pasajes de la Biblia para juntar las piezas de rompecabezas y tener ya el conjunto de piezas necesarias para poder emitir una doctrina bíblica 100%. Dice Job 38, de versículos 4 al 7. Recuerden algo antes de leer esto, que Job tiene la misma antigüedad del Génesis. El libro del Génesis y el libro del Job son los dos libros de la Biblia más antiguos que hay. Son los dos libros más antiguos de toda la Biblia, el Génesis y el libro de Job, porque Job vivió en la época de los patriarcas, en el tiempo cuando comenzó Dios a poblar y a formar las naciones y las familias. Dice así, le pregunta Dios a Job: a ver, Job, ven para acá, vengan los ateos, a ver, tú agnóstico y tú escéptico, cerebro de ostión y de pollo, hígado de chivo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Esta pregunta es una pregunta profundísima. Job estaba atarantado, estaba confundido. ¿Por qué Dios me quitaste a mi familia? Me quitaste mis propiedades y me dejaste a mi esposa. Es la primera que te le hubieras haber llevado. Y no estoy en contra de la esposa, ni mucho menos, ¿no? Démosle gracias a Dios a los que tenemos esposas tan lindas como la que yo tengo, ¿verdad? Si no, duermo en el suelo en la noche. Es que vemos que en el capítulo 2 del libro de Job, la esposa de Job era algo serio. Le decían la tigresa de los patriarcas, porque le dice a Job: maldice a Dios y muérete. O sea, era una mujer que, quién sabe, ¿verdad? Lo interesante de todo esto es que no se la lleva Dios, se lleva a los hijos, se lleva todo y se la deja a ella, porque ella formaba parte del entrenamiento del carácter de Job. Y esta misma mujer que no se llevó Dios, al final del libro de Job le da 7 hijos más y le duplica a Dios a Job todo lo que perdió, y le da a las mujeres más hermosas de toda la tierra en aquel tiempo. Dice la Biblia que Yenina y Karen, ¿verdad?, eran hermosísimas las mujeres, y es la misma esposa que Job necesitaba entender, que muchas veces necesitan muchos de ustedes, hombres cabezones, para poder entender que muchas veces tu esposa, que te está atice y atice y atice, a veces está ayudando a desarrollar nuestra paciencia. Vengan a Acapulco al seminario de matrimonios.
Ahí vamos a aprender muchas cosas, ¿verdad? O al revés también. A veces son a las pobres mujeres, ¿verdad? Que les tocan a hombres que dale y dale y duro y duro y duro. Y hermano, yo me quisiera casar con alguien que se pareciera a Rambo, hermano. Y bueno, ¿sabes qué, hermana? Te tocó ese y tienes que esperarte hasta que vamos a ver en los seminarios cómo es. De eso tratamos todos estos temas, que muchas veces usa Dios a nuestra pareja como un desatornillador o como un martillo, ¿verdad? Cuando le metes un escultor a una estatua y comienza, si la estatua puede decir ¡ay! En cada golpe que brinca un pedazo de piedra, hasta que se descubre la piedra que estaba escondida dentro de ese pedazo de piedra, y que a través del esculpión pudiera él realmente sacar lo que en su imaginación quería sacar. Y es interesante que la palabra carácter esté relacionado con la escultura de estatuas. Increíble, porque es lo que forma el carácter, los golpes que nos da la vida. Bueno, no nos detenemos ahí. Vengan al seminario de Acapulco. ¿Dónde estabas tú cuando Dios fundaba la tierra? ¿Qué contestaríamos? En primer lugar, no habíamos nacido. Si no habíamos nacido, ok. Si tú no habías nacido y no entiendes las leyes con las cuales yo hice el universo, las leyes de la gravitación, de las fuerzas termonucleares y las leyes de la termodinámica, ¿quieres entender ahorita por qué te pasa lo que te pasa en la vida? No, ¿verdad? O sea, Job estaba en un conflicto moral. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento a hombres justos como yo? Esa es la tesis que se mantiene en todo el libro de Job. Y no es hasta los últimos libros, capítulos, comenzando con el capítulo 38, 40, 41 y 42 de Job, donde encontramos que Dios le revela el universo a Job, le revela a los animales, le revela la creación. Y cuando Job se da cuenta que ni siquiera somos capaces de entender cómo puedo ahorita prender la televisión en mi casa, y lo que está pasando en Jerusalén viaja por ondas, ¿verdad? Y por fibras ópticas, por la electricidad y por los medios tecnológicos de comunicación, y en ese aparatito de la televisión veo figuras y personas que están allá, pero también están en mi televisión. Yo no he entendido tampoco ahorita al llegar a mi casa que nada más le pellizco la pared y aparece la luz, como decía Cantinflas. Nada más le pellizco ahí la pared y aparece la luz. De repente, pum, todo se ilumina. Yo sé que pues por las redes eléctricas y lo que quieras, pero no puedo llegar a comprender cómo puede funcionar todas esas cosas. Si eso no lo podemos entender, o traigo mi GPS, ¿cómo es posible que satélites me estén diciendo vuelta en el Ángel de la Independencia a la derecha, y adelante hay un accidente, y al mismo tiempo hay 100,000 personas que se le están enviando mensajes diferentes al mío, manejando en otras partes de la Ciudad de México? No lo entiendo. Impresionante. Nos vuela las tapas de los sesos. Si eso no lo entendemos, queremos entender los caminos y los pensamientos de Dios, que son más altos que los nuestros. ¿A dónde nos quiere llevar Dios, santos de Dios? Nos quiere colocar Dios en la palabra más grande de la Biblia, que se llama humildad. Si no hay humildad en nuestras vidas, que es el reconocimiento que no sabemos lo que debemos de saber como lo debemos de saber, y que somos criaturas finitas, limitadas, con tinieblas que han invadido por el pecado nuestra mente, mientras no mantengamos esa actitud y virtud de la humildad, Dios no nos puede enseñar nada. Dios resiste, Santiago 4, a los soberbios. Dios le da gracia a los humildes, y esa gracia la necesitamos para poder conocer a Dios. ¿Dónde estabas cuando fundaba el mundo? Yo no chepo de haber contestado Job. Vean lo que dice más adelante: házmelo saber si tienes inteligencia. O sea, la inteligencia no nos serviría tampoco para descubrir el origen del universo. Por más inteligente que fue Alberto Einstein, por más inteligente que se acaba de morir el sucesor de Einstein, Stephen Hawking, el astrofísico que murió en Inglaterra, dime el físico Blaise Pascal, Galileo Galilei, el Laplace, el que tú me quieras mencionar, Luis Pasteur, ninguno ha podido
descifrar y entender, ni jamás lo hará, el origen del universo. ¿Por qué? Porque para que sea científico tiene que ser repetitivo. Y nadie estuvo cuando Dios formó el universo. Entonces los científicos también inventan, filosofan, hipotetizan, dicen teorías, por eso se llama teoría, que no está comprobado, es simplemente una tesis que puede o no puede ser verdad. Hasta que no se comprueba a través de la demostración de un tubo de ensayo y un laboratorio, no puede la famosa teoría de la evolución demostrar que venimos de chita, ni que venimos de los animales. Fanfarronadas, tonterías, la soberbia de científicos que quieren saberlo todo y se endiosan inventando cosas que la misma ciencia ha contradecido. ¿Dónde estabas cuando fundaba la Tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? O sea, el universo tiene medidas. ¿Ustedes creen que cuando el planeta Tierra fue formado, Dios dijo, ¿qué era la Tierra? ¡Pum! Como el mago Merlín, y apareció una bola ahí, planeta Tierra. No, la Tierra tiene medidas en kilómetros, en metros o en yardas, como tú lo quieras medir, que esas medidas tienen que ser exactas en relación con el norte y con el polo sur. Y esas medidas de la Tierra, de oriente a occidente, de norte a sur, tienen que estar relacionadas con la inclinación de la esfera de la Tierra sobre 23 grados y medio de su eje. Y esas medidas que tiene la Tierra tienen que ser exactamente las que puedan tener para que en 24 horas gire la Tierra en su movimiento de rotación y no se pase de más ni de menos, porque 6 segundos que la Tierra se pasara en su velocidad o en sus medidas, los océanos se vendrían sobre las ciudades. Cada vez que vamos nosotros a la playa, ¿verdad? Le digo a mi esposa, ve esta inmensidad de mar, ¿por qué no se viene sobre nosotros? Por el movimiento que tiene la tierra. Dice en Job que Dios le puso cerrojo a los mares y les dijo, hasta aquí llegan. Esa es la grandeza de Dios. Y la tierra tiene una medida para que dé una vuelta sobre su eje alrededor del sol en 365 días. Y después Dios hizo la atmósfera a nuestro alrededor, que es una mezcla de hidrógeno con oxígeno, casi el 90% hidrógeno con oxígeno y otros gases, para que cuando tú hagas en la mañana no caigas muerto. Pero si nos salimos de la atmósfera, haz así y caes muerto inmediatamente, porque el oxígeno que Dios proveyó para que tú y yo existiéramos no existe fuera de la atmósfera. En otras palabras, el universo es un universo afinado, donde todas sus partes trabajan en relación unas con otras, como el motor de un coche. El motor de un coche tiene motor de gasolina, pistones, bujías, bomba de gasolina y una batería. Las baterías parecen lo más insignificante, pero un alambrito de la batería de tu carro desconectado no arranca tu carro. Y puedes revisar 1000 cosas, pero basta un alambrito que necesita estar conectado a la batería para transmitir la electricidad y echar a andar el carro. Sin ese alambrito en relación con la bomba, con los pistones, con las bujías, tu carro no funcionaba. Es lo que se llama la irreducibilidad compleja. Todo tiene que estar uno con otra cosa relacionado para que pueda funcionar. Y para que esto se requiere inteligencia. Solo una persona inteligente creó un motor de un coche. Solo una persona inteligente pudo diseñar el reloj que traigo en las manos. Para que todas las piezas que están dentro de mi reloj, unas con otras funcionen, y una cosita de nada que se pueda salir, impide que toda la máquina funcione adecuadamente. Es una irreducibilidad de complejidad, así se llama en la física. Pues el universo tiene que estar todo relacionado, el movimiento de las galaxias para que no choquen unas con otras. La distancia que tenemos del Sol es perfecta. El Sol tarda 8 minutos sin llegar las luces las radiaciones del Sol aquí a la Tierra. Todo está completamente
calculado por Dios. La inteligencia y los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento y el amanecer la obra de sus manos. El necio, dice el Salmo 14, dice: no hay Dios. Ante esto que estamos nosotros rodeados, ¿cómo puede alguien atreverse con tanta soberbia y decir todo es un accidente? Imagínense nada más cuando está violando la primera y la segunda ley de la termodinámica. Dime si tú sabes quién tiene las medidas, y lo que nos interesa es el versículo 6 y 7. En estas preguntas a Job, la tercera es: ¿sobre qué están fundadas sus bases? O sea, ¿por qué la tierra cuelga sobre nada? ¿Se acuerdan de esas revistas y libros que todavía hace algunos años, donde ponían a la tierra arriba de una tortuga? ¿O de Charles Atlas? ¿Por qué no se cae la tierra? ¿Cómo la luna que se pone sobre las tinieblas de mi corazón? Y le hacemos canciones a la luna. ¿Y por qué la luna no se cae? O sea, ¿qué es lo que está en el espacio? Que esos cuerpos celestes se mantengan con velocidades perfectamente bien calculadas, que no choquen un cuerpo contra otro, etcétera, etcétera. Y es lo que le pregunta Dios a Job: ¿sobre qué está fundada o qué es lo que hace para que la tierra flote en el espacio, se traslade alrededor del sol y pueda hacer lo perfecto para que exista la vida de los seres humanos? Algo que se saliera fuera del orden del universo, tú y yo no podríamos existir. Y ninguna de estas leyes existe en la Luna, ni en Marte, ni en Venus, ni en Plutón, ni en Júpiter. Todo fue diseñado por el Dios, donde Dios nos colocó para que aquí en este mundo le conociéramos, le admiráramos y le adoráramos por la grandeza de su creación. Y esta es la pregunta final. Y dice la Biblia que cuando Dios hacía todo eso, ordenó la tierra, le extendió un cordel, la puso como flotando en el espacio. Dice el versículo 7 que cuando Él hacía todas estas cosas, alababan las estrellas del alba y se regocijaban los Ben Elohim, que en el hebreo se tradujo los hijos de Dios. O sea, cuando tú y yo no estábamos ni habíamos nacido, los hijos de Dios, que en el Antiguo Testamento es la frase usada para los ángeles de Dios, ellos estaban vivos. Y nos los corrobora Ezequiel capítulo 28, Isaías 14 del 12 al 14. Cuando Dios crea a Lucifer, aquí en la tierra, donde Dios puso a Adán y Eva, ahí creó a Lucifer, antes que nosotros. Los ángeles ocupaban este mundo antes que tú y yo existiéramos. Y estos ángeles tuvieron una rebelión contra Dios, y Dios sumió nuestro planeta en un juicio universal, donde las tinieblas cubrieron la tierra, versículo 2 del Génesis. La tierra se cubrió de agua, o sea, Dios inundó la tierra con agua. Y así no fue como la creó originalmente. Regresamos al Génesis y veamos a continuación que en el versículo 2 la evidencia es que la tierra no fue creada originalmente en un estado caótico, de vaciedad, de vanidad. Pero además vemos al planeta Tierra en el versículo 2 cubierto de tinieblas. Y aquí vamos a profundizar esto. Dios habita la eternidad, ¿ok? En la eternidad no hay tiempo. En la eternidad no hay espacio. En la eternidad no hay la materia que existe en el universo cerrado de 4 dimensiones donde tú y yo vivimos. Todos nosotros en el universo, con los millones de galaxias y los soles que existen, y la Vía Láctea donde tú y yo estamos bajo 4 dimensiones. Todo el universo está bajo 4 dimensiones, y todo el universo se rige por leyes cósmicas. Gracias a las leyes que existen en el universo, existe la ciencia.
si el sol no se pusiera exactamente a la hora que se pone, y la luna, y las galaxias, y los movimientos interestelares y espaciales no tuvieran el orden que tienen, no existiría la predicción que hoy en la noche va a haber una luna de sangre. ¿Sabían, verdad? Y aprovecho para decirles que no tiene nada que ver con profecías, por el amor de Dios. Ni se va a acabar el mundo en la noche ni mañana. Porque siempre, oiga, las lunas de sangre. Las lunas de sangre aparecen en Joel capítulo 2, Mateo 24, Apocalipsis capítulo 6 y los finales de Apocalipsis. Antes que venga Cristo, antes de la segunda venida. Y cuando aparezcan esas lunas de sangre, tú y yo, bueno, no sé cuántos, ya no estamos aquí. Ya nos fuimos en el arrebatamiento de la iglesia. Muy bien. Entonces, la tierra, en el versículo 2, describe palabras asociadas en toda la Biblia con juicio de Dios. Desorden, caos, vanidad, vaciedad. Y vamos a detenernos con la palabra tinieblas. Estas palabras tinieblas que tenemos aquí, que es la palabra en la Biblia, que es chueskek, que se tradujo tinieblas, siempre aparecen en la Biblia como símbolos de juicio. Siempre o asociadas con el pecado o con Satanás. Rápidamente, Éxodo 10, 21, la novena plaga en Egipto fueron de tinieblas. Isaías 13, 10, la tribulación, el sol se convertirá en tinieblas. Joel 2, versículo 2, el día de Jehová está asociado con las tinieblas. Vemos pues que las tinieblas, sin ninguna excepción, son asociadas con juicios de Dios. Dice en 1 Juan capítulo 1, versículo 5 al 7, que Dios es luz y ninguna tinieblas hay en él. Y lo interesante es que no hay un solo versículo en la Biblia que nos diga cuándo Dios creó la luz. Dios no creó la luz porque Él es luz. Ni vas a encontrar tampoco un versículo bíblico donde diga que Dios creó el agua. Ni la luz ni el agua aparecen como creación de Dios, sino antes de la creación de nosotros. Ahora vamos para allá para explicarles. Ya comienza a salir humo así por las orejas así. Conéctense. Dios habita la eternidad. Y antes de que Dios creara el universo en el principio, la materia, el espacio y el tiempo, no existían los cielos. ¿Qué fue lo que comenzó en el principio? Los cielos, plural, y la tierra. Dios se concentra en nuestro planeta como el objeto principal de toda la creación. Imagínense nada más. Dios hace los cielos, plural, y la tierra. ¿Por qué plural? Porque en 2 Corintios 12, del 1 al 3, Pablo menciona que hay 3 cielos. En Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 2, a Satanás se le llama el príncipe de la potestad del aer, en el griego, que significa la atmósfera. Entonces, ¿cuáles son estos 3 cielos que Dios creó que no existían más que en el principio cuando vino la creación? El tercer cielo, los cuarteles generales de Dios. ¿Ok? Dios ahorita habita ¿en dónde? En el tercer cielo. El segundo cielo es el cielo cósmico, el de las estrellas, el de los planetas. Y el primer cielo es el cielo de la atmósfera hacia abajo, donde tú y yo existimos. Tú y yo no podemos existir en el segundo cielo, porque si salimos de la atmósfera necesitamos escafandras y tanques especiales, porque los medios para vivir que existen en la tierra no existen fuera de la atmósfera. Y no podemos mucho menos ir al tercer cielo, porque para el tercer cielo necesitamos un cuerpo, no de carne ni de sangre, porque la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Tenemos que ser transformados en la resurrección para poder habitar en el tercer cielo, donde vamos a ir con Dios. Y lo más maravilloso de todo, me voy a adelantar muchísimo, es que aunque Dios habita ahorita en el tercer cielo, ¿saben ustedes dónde va a habitar Dios?
cuando baje Jesucristo y establezca su reino, Dios va a cambiar su casa del tercer cielo a Jerusalén. Ezequiel capítulo 37, Joel capítulo 3, perdón, de Joel. Dios va a bajar a vivir en Jerusalén. Ahí va a ser donde Dios va a comenzar a gobernar el universo que viene, cuando haga unos cielos y nueva tierra y sea Jerusalén la ciudad de Dios. Qué impresionante que por eso Jerusalén ahorita es la manzana de la discordia, y va a ser Jerusalén la chispa que prenda la tercera guerra mundial. Zacarías capítulo 12 del 1 al 3. Se convertirá Jerusalén en piedra pesada a las naciones, porque las naciones querrán destruir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que cuando Cristo venga, va a convertir en Jerusalén en el reino milenial. Y entonces se acabó el dominio y el control y el gobierno de Lucifer. Y por eso él está haciendo todo lo posible por destruir, y los quiso destruir y los sigue queriendo destruir a los que están habitando en Jerusalén, la ciudad que Dios ha establecido y escogido como la capital eterna de su reinado. Ahora entendemos por qué Jerusalén es el centro de la manzana de la discordia de la historia de Dios. Muy bien, ahora entonces está la eternidad, el tercer cielo, el segundo cielo, el primer cielo. Dios de la eternidad, cuando crea los tres cielos, se baja al tercer cielo y ahí establece, mientras dura el tiempo, sus cuarteles generales. Cuando fue sacado Juan de su cuerpo para escribir el Apocalipsis, lo subió Dios al tercer cielo, no en su cuerpo, porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Cuando Pablo fue sacado de su cuerpo y Dios le revela cosas que ni siquiera él se atreve a decirnos, que hay un lenguaje para expresar lo que él vio, Dios saca a Pablo de su cuerpo. 2 Corintios capítulo 12. Cuando Dios saca de su cuerpo a Ezequiel 8 capítulo 9, para regresarlo en el tiempo al pasado y mostrarle a Babilonia y por qué cayeron cautivos, Ezequiel es sacado de su cuerpo, viaja al pasado y regresa al presente. Juan es sacado de su cuerpo hace 2000 años, viaja 2000 años en el futuro, ve el Apocalipsis, ve lo que va a suceder, lo que no ha sucedido y lo que está por suceder. ¿Me entienden? ¿Saben ustedes que la Biblia es el único libro hiperdimensional de los billones de volúmenes que existen en las librerías en el mundo entero? O sea, lo que descubrió Einstein en 1942, o más bien lo postuló como algo científico, la teoría E igual a mc al cuadrado, la energía es igual a la masa por la velocidad del cuadrado de la velocidad de la luz al cuadrado. Descubre Einstein lo que se llamó la teoría de la relatividad, que el tiempo es relativo y que no existe, es una medida nada más. Y cuando venimos a la Biblia encontramos que el tiempo no existe en la Biblia. ¿Por qué? Porque el pasado, el presente y el futuro, el pasado está unido con el presente con el pasado con el futuro. Lo que Juan vio hace 2000 años en el Apocalipsis va a suceder, pero Juan viajó 2000 años y vio lo que hace 2000 años no había sucedido, lo que ahorita no está por suceder y lo que está por suceder ya sucedió y va otra vez a suceder. Y esto no es idioma de Cantinflas, ¿eh? Lo que ya fue, es y no será. Oiga, parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero esto es impresionante porque eso demuestra lo que la ciencia, cientos de siglos después, el mismo Einstein descubre, que el tiempo es relativo, que no existe el tiempo realmente, es solamente una medida. Si nosotros vamos a la luna, tú te vas de 40 años de edad y tu esposa tiene aquí 40 años de edad, de la misma edad, y allá pasan 5 años y regresa tu esposo de la luna, tú tienes 60 y él va a tener 50, va a estar 10 años más vieja que él, ya no se va a querer casar contigo. ¿Por qué? Porque en el espacio, fuera de la atmósfera, el tiempo pasa más despacio que como pasa aquí en la Tierra.
por la velocidad que tienen los planetas alrededor del Sol. De acuerdo a la velocidad y a la distancia que tienen del Sol, se miden los días. Aquí un día es de 24 horas y alrededor del Sol 365 días. Pero Mercurio no le da la vuelta en 365 días al Sol, ni tampoco Marte, y menos Plutón y Júpiter. Y por eso cuando salimos de la Tierra es imposible, lo dijo Einstein, la conquista del espacio. Por la velocidad del tiempo y porque no existe el tiempo como pasa aquí en la Tierra y la velocidad de la luz. 300,000 kilómetros por segundo. Bueno, veamos entonces claramente, ¿verdad?, que las tinieblas aparecen, y aquí está la pregunta que nos vamos a hacer. Pongan mucha atención. La eternidad, Dios determina que comience el tiempo. Si comienza el tiempo, tiene que tener un fin. El universo es como un reloj, se le está acabando la cuerda. La segunda ley, la termodinámica, y la ley de la entropía lo confirman físicamente. Muy bien. Aquí no había tinieblas. Dios es luz. ¿Cuándo aparecieron las tinieblas? ¿Cómo aparecieron las tinieblas? En el momento en que Lucifer, él vivía bajo la luz, bajo el reino de Dios. Lucifer decide ir en contra de Dios, y en ese momento se crean las tinieblas físicas y espirituales. Dios creó las tinieblas. Cuando Lucifer aparece en el escenario, en el tiempo y en el espacio, Dios es luz y él no podía más que separar lo que no es de luz y lo que es de la luz, lo que es de la noche y lo que es del día. Veamos esta verdad en Isaías capítulo 45, para que todo lo podamos respaldar. Versículo 7. Qué importancia de venir el domingo con la Biblia. Qué barbaridad. Puro calimán tú. Isaías 45, versículo 7. Dice así, es Dios el que está hablando, que formó la luz. Pero la palabra formar es yatzar en el hebreo con Y. Y-A-T-S de Samuel A-R, yatzar, que significa moldear o enviar. Y la ciencia descubre que la luz viaja. Las tinieblas son estáticas. La luz está en constante movimiento, las tinieblas no. Las tinieblas son estáticas. Y cuando la Biblia usa estos ejemplos espirituales, físicamente nos dice a nosotros, los cristianos, que nosotros somos la luz. ¿Qué significa esto si lo unimos a la física? Que el cristiano es una persona que está en constante movimiento, avanzando, nunca está estático. En la geometría, el círculo es el punto donde sales de un lugar y regresas al mismo lugar. La línea recta es la figura en la que siempre es hacia adelante. Y la vida del justo y el camino del justo es como la aurora. Cada día es un amanecer nuevo, cada día es más luz. Siempre estamos avanzando de gloria en gloria. I remember that I have got someone like you in my life. A single day is nothing without you. I hope that my sunshine will always be with me. You complete me and my being. Your smile cultivates my heart. I am so not me when you look at me. I forget what I really had to say. This is the magic of your love for me. It's my soul, the destiny that I
me when you look at me. I forget what I really had to say. This is the magic. Qué maravillosa es la vida del cristiano. Y el que no es cristiano, ahí está, 45, 50, 60 años, nació para ir a la universidad y le dieron su título, hizo mucho dinero y fue presidente, inventó Apple, inventó cosas extravagantes, vivió en el castillo de Chapultepec y murió en las tinieblas. Nunca supo por qué nació, más que para hacer dinero y entretener a la gente. Si fue artista o fue cantante, nunca conoció a Dios ni el propósito de su vida. Nació en tinieblas, vivió en tinieblas y regresan a tinieblas. Qué triste es la vida de la persona sin Dios. ¿De qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Que pasan por la vida sin jamás haber estado conscientes de que eran seres humanos, con el propósito de conocer a Dios. Juan 17:3, esta es la vida eterna, que lo conozcamos a Él. Si tú ganas el mundo y mueres sin haber conocido a Dios, eres exactamente igual que una vaca, que un toro, que un animal. Y no lo digo yo, lo dice el Salmo 37. Las personas que pasan por la vida no tienen indiferencia nada con los animales. Los animales se levantan y el pastito comen, duermen, y en la noche se oscurece, el sol se oculta y otra vez en la mañana a comer, a trabajar, a ordeñar a las vacas, y así. O sea, el animal no tiene conciencia quién es, porque existe, si hay Dios, si no hay Dios, no tiene filosofía, no tiene preguntas que trasciendan su vida. Y así dice la Biblia, son los seres humanos que pasan por esta vida y lo único que viven es para hacer dinero, para sobrevivir, para ganar la popularidad, para entretener a la gente, y nunca tuvieron en su corazón la conciencia de la existencia, y cuando mueran, quién sabe cuál será su destino en la eternidad. Dios forma la luz, versículo 7, Isaías 45, y creó las tinieblas. Y creó las tinieblas, y la palabra crear aquí, apúntalo, es bara, con B, que es se usa nada más 3 veces en Génesis capítulo 1. 3 veces cuando Dios, en el principio Dios creó, es bara. De la nada, dice Hebreos 11:3, de lo que no existía, Dios dijo y apareció el universo. No fue una explosión ni el Big Bang, apareció todo en un orden perfecto. Bara, lo usa con la creación animal y lo usa con nosotros los seres humanos. En todo lo demás Dios usa la materia que Él creó para formarla, pero lo que creó de la nada es lo que Dios quiere que entendamos. Las tinieblas no existían, Dios las creó de la nada. Que hago la luz y la paz y creo la adversidad. Otra vez la palabra bara, crear de la nada. La adversidad, el pecado no existían antes de la creación del universo, porque Dios es luz. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Ven ustedes la profundidad de la palabra de Dios, santos de Dios? Qué maravilloso es que podamos encontrar todo esto. En las próximas clases les recomiendo las 7 conferencias anteriores, donde pasamos bastante tiempo examinando en la física, en la astrofísica, en la biología, en la genética, el versículo 1 y el versículo 2 del Génesis, al cual pasaremos en la 9ª conferencia la próxima vez que Dios nos dé vida, y que podamos continuar todos nosotros siendo apasionados por la verdad, ardientes estudiando las Escrituras y amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde.